Estamos en comunicación del otro lado de la línea telefónica con Augusto Reina, politólogo y presidente de ASACOP. Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Buenos días. Ustedes van a estar haciendo un evento, ¿no es cierto? Un evento que va a tener una mirada de encuestadores, politólogos y periodistas. ¿De qué va a tratar este encuentro? ¿Cómo va a estar organizado? ¿Cuándo va a ser? Hacemos este evento el miércoles con el Círculo de Periodistas de La Plata, Sí. a las 16:30. Un poco la idea es debatir con tres miradas, ¿no? Justamente las tres que mencionaste. Encuestadores o analistas, incluso periodistas. Compartir un poco visiones de cara a lo que es la gran incertidumbre de este año, por lo menos en el plano político, que son las elecciones. Sí. En ese punto era un poco compartir visiones, desde los estudios de opinión pública, desde el análisis político y de la crónica periodística, digamos. ¿Y cómo ven este momento electoral que está un poco, por así decirlo, turbulento, que van y vienen, que se definen cosas y después se deshacen? ¿Qué análisis hacen en general de este proceso electoral, de este momento? Se dio mucha incertidumbre en los últimos 20 días. La novedad por ahí es más desde el punto de vista del ordenamiento político que el ordenamiento de la sociedad. La sociedad sigue mostrando un rechazo bastante fuerte con las principales alternativas electorales. Es una elección que se termina realizando más por las antipatías políticas que por las simpatías partidarias. Entonces, lo que hemos visto en los últimos 15, 20 días, que es cuando el gobierno empezó a recortar sus posiciones y empezó a bajar sus probabilidades de reelección, bueno, la oposición vio una posibilidad y empezó a armar un frente electoral cada vez más amplio, que es este reordenamiento que todavía estamos viendo. Ahora la pregunta sigue en pie, ¿no? Y es ¿cuáles son las posibilidades de tener certeza sobre el desenlace electoral en los próximos 4 meses? Y todavía son muy pocas. Mañana tenemos el cierre de listas. La presentación de alianzas, y ahí se resuelven las principales incógnitas. Es si la idea de un frente opositor se configura o termina siendo un frente y medio, digamos, menguado. Y hablabas... Sí. No, sí, decime. Son incertidumbres que se le van agregando semana a semana. Sí. Sí, y hablabas de una ida y vuelta, ¿no? De que la gente no quiere ni al gobierno de Macri y tampoco se ve que quieran al gobierno anterior, al que pasó al kirchnerismo. ¿Por qué motivos estos dos candidatos siguen midiendo tanto y por ahí lo que sería la alternativa del medio con Massa, Pichetto, Urtubey, Stolbizer, esta tercera vía mide tan poco en términos electorales? Bueno, es interesante. Hay dos puntos ahí. Uno es que efectivamente estamos en una discusión entre un pasado que no enamora y un presente que decepciona. Y la opinión pública está buscando una tercera vía, o por lo menos un 25, 20, en 30% electoral, está buscando una tercera opción que nunca se terminó de realizar. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, tampoco la demanda de ese 30, entre 25 y 30% no es una demanda monolítica, unificada. Es más, se parece más a un archipiélago de demandas diferentes que un continente de una demanda común. Entonces a los liderazgos opositores de la tercera vía les costó mucho unificar esta oferta. Bueno, un poco fue el desfile de guiños y señales de las últimas 3, 4 semanas. Pero efectivamente ese 30% restante es difícil de representar. Es difícil de representar porque es bastante más apolítico que los otros 2 tercios, bastante más apático políticamente y con reticencias hacia la confianza de los políticos, de los dirigentes políticos. Es un tercio difícil de representar. Entonces, en ese escenario, cuando la tercera vía se licúa, las fuerzas centrífugas empezaron a operar y parte de ese tercio ya se fue desplegando hacia las opciones de o anti-Macri o anti-Cristina, más que a favor de Macri o a favor de Cristina. Y lo digo en esos términos, por más que Alberto Fernández sea el principal candidato a presidente, porque el sistema político se sigue ordenando por estas antipatías, independientemente de cuáles son las personas que están encabezando las listas. Se había dicho que en las elecciones del 2015 el voto había sido más anti-Cristina que pro-Macri, o que pro-Cambiemos, en realidad. En este caso se suma ahora el anti-Cambiemos, sería. Claro, y si hay una novedad adicional este año, por lo menos parecería que vamos a eso. Y que Argentina también está estrenando, no hace tantas elecciones, el sistema de las primarias. El sistema primario no es menor para organizar la oferta política, porque lo que ha hecho las últimas elecciones es que las primarias, después las generales y sucesivamente el balotaje, construyen institucionalmente una mayoría.
a medida que van reduciendo los jugadores, van favoreciendo a, bueno, o al primero o al segundo. Esta construcción institucional de una mayoría fue fundamental para la victoria de Cambiemos en el 2015. No sé si ustedes recuerdan cuál fue el porcentaje electoral de Mauricio Macri en las primarias. Sacó en agosto del 2015, fue 24%. Sumado luego a lo que sacó Sanz y los votos que obtuvo Elisa Carrió. Luego en octubre obtuvo 34% y finalmente en noviembre llegó al 51%. Esta construcción sedimentada de una mayoría por fuerza de las instituciones políticas también hace que esta elección se vaya a llevar a esto. Es muy difícil organizar el sistema de la sociedad argentina en una sola elección. Yo creo que va a estar muy peleado, muy parejo. Dividido en tres, pero creo que va a estar muy parejo. Bueno, la tercera vía, las últimas semanas, el espacio de la tercera vía o la tercera opción fue perdiendo capital político. Y lo cierto es que al día de hoy, con el cierre, la gran mayoría de los votos que podrían haber migrado a otras fuerzas parecen ya haber migrado, independientemente de lo que termina siendo Massa. Claro. Con lo cual parece que ya agosto vamos a hacer una elección bastante polarizada y octubre muy simple en balotaje. Y el otro día estaba mirando por YouTube, ahora empezaron a subir muchas cosas de teatros antiguos y empecé a mirar un monólogo de Enrique Pinti, que fue de hace 12 años. Uno en ese monólogo veía que Pinti hablaba y nombraba a los mismos políticos que están hoy en día. Nombraba a Alberto Fernández, bueno, nombraba a Néstor, que hoy día ya no está entre nosotros, nombraba a Cristina, Labaña, Macri. Ahí se ven constantemente que son los mismos los que renuevan cargos, sean de un lado o del otro. ¿No hay de parte de la sociedad una especie de pedido de que vengan caras nuevas? Sí, sobre todo a partir del año pasado, el 2018, que fue el primer salto fuerte del dólar, la decepción con la vuelta del FMI, las causas de los cuadernos, pero también causas cruzadas para Cambiemos, un reverdecer de esta decepción de la política que hacía muchos años que en Argentina no se veía, después de un ciclo, si querés, de politización. Hay un agotamiento, una decepción bastante fuerte con toda la dirigencia política argentina. Y lo que vos decís es muy cierto, y es un registro muy habitual en la opinión pública. Lo que hay que entender a los fines de las elecciones es que es una elección subóptima siempre. El electorado tiene una oferta inacabable para elegir. Tiene una oferta subóptima, quiero decir. En muchas elecciones puede elegir entre la persona que prefiere, o en otras elecciones tiene que elegir entre Drácula y Frankenstein. Llevado a dramatizándolo un poco. Sí. La decepción se va acumulando y la democracia se sustenta en la idea de que los partidos políticos y los representantes vehiculizan demandas. En la medida que esos partidos y los representantes no vehiculizan demanda, bueno, la política se desplaza a la calle, sino porque los políticos no representan. O se traslada a otros espacios de poder, como grupos de interés. Cualquiera de esos desenlaces hace que el funcionamiento de la democracia sea más difícil de desentrañar. Otro factor que ha tomado mucha presencia en estos últimos tiempos, al menos con las elecciones anteriores y en lo que es la actualidad, es el tema de los medios de comunicación. Cómo por ahí van construyendo candidatos, cómo le pegan hacia un lado, hacia el otro. ¿Qué incidencia tienen los medios en lo que es el esquema electoral? Bueno, antes sabíamos pensar que tenían una gran influencia, ya no tanto. ¿Qué sabemos? Que es cierto poder de agenda. Que el poder de agenda es que si los medios pueden ayudarnos pueden favorecer una elección a definir cuál es la terna de temas sobre los que vamos a discutir en esta elección. Esto es poner sobre el tapete las principales discusiones. Ahora, sobre la influencia que tengan los medios en sí para influir en la intención de voto, y la evidencia es bastante escasa. Esta idea de no medio de los 90 de el grupo Clarín o Clarín con 5 o 6 tapas que volteó un gobierno, y eso se empezó a descascarar. ¿Por qué? Porque la oferta multimediática es enorme. Antes efectivamente tenían 3, 4, 5, 6 medios que podían concentrar y acaparar la atención pública. Hoy la dispersión es enorme, pero la dispersión es enorme por la cantidad de teléfonos, de acceso a internet que tenemos. El consumo de un solo medio, 2 o 3 medios, va reduciéndose. Clarín de vender 1.200.000 ejemplares en los 90, hoy un domingo con suerte vende 300.000. Está claro que es parte de eso pasa al digital, pero otro también pasa a otros medios. Entonces también se fue dispersando tanto el consumo de medios
impacto de un solo medio de comunicación en Europa y está. Sí, yo creo que un poco el tema de las redes sociales fue opacando el poder que tenían los medios de comunicación hasta hace no mucho. Y hay otra cosa interesante que se fue dando en los últimos tiempos. Se mostró la última investigación de Instituto de Reuters a nivel internacional, y es que ha caído, bueno, como lo dijiste, por las redes, sí, después de las campañas de fake news, ¿no? Esta ola de campaña de desinformación que surgió, lo que pasó en la campaña de Trump. Muchos usuarios empezaron a descreer del consumo de noticias a través de las redes sociales, conociendo esta idea de que hay cada vez más noticias falsas o campañas de desinformación en las redes sociales. Y hay una vuelta también, lo que mostró el último estudio es que hay una vuelta a los medios tradicionales, o los llamamos medios tradicionales, por lo menos buscando fuentes de información más creíbles y verificables. Claro. Entonces, no cómo las modas van cambiando entre esos 4 años. Al principio de esos 4 años, todo parecía que se consumía a través de redes sociales, y después de algunos golpes estamos volviendo un poco a las fuentes más verificadas. Creo que hay que esperar un poco a ver qué decante. Lo que está claro es que ya el poder de adquirir la información no está en poder de uno ni un poco. Eso se dispersó. Augusto, ¿nos recordás de vuelta el encuentro del miércoles? Sí, tenemos el miércoles a las 18 en el Círculo de Periodistas de La Plata, junto con el Senado. Es un evento se llama encuestadores, politólogos y periodistas. Vamos a analizar un poco el desenlace del proceso electoral de este año. Muchas gracias. La verdad que muy claro, nos ayuda un poco a entender lo que es el panorama electoral actual, y bueno, esperemos que la gente se sume a este encuentro y vayan para tener la mirada de la parte más numérica, como puede ser del encuestador, como por ahí más la parte política, periodística. Un encuentro más que interesante. Te agradecemos, Augusto, por esta comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Buen día, igualmente. Ahí pasaba Augusto Reina, politólogo y presidente de ASACOP, invitándonos a este ciclo de charlas que se van a dar mañana en el Senado. Nosotros vamos a la última pausa y ya enseguida volvemos para hacer el hermoso cierre.